No todas las aves quieren que se las escuche. Algunas prefieren el silencio y viven donde casi nadie se atreve a llegar. Son demasiado coloridas para pasar desapercibidas, pero aún así, casi nadie las ve. ¿Seguiremos siendo capaces de reconocer lo que es raro antes de que sea demasiado tarde? Bienvenidos al reino de las aves legendarias. En las profundidades de los bosques húmedos de Nueva Guinea, el día comienza como cualquier otro. El aire sigue cargado de niebla y los sonidos de la selva se mezclan en un coro constante. Allí, decenas de especies de aves llevan a cabo rituales de apareamiento considerados entre los más complejos y deslumbrantes del reino animal. Son criaturas que no solo han evolucionado para sobrevivir, sino también para seducir con colores, movimientos y sonidos hipnóticos. Cada especie tiene su propia coreografía, su estilo, su sello distintivo. Con movimientos meticulosamente ensayados, convierten el cortejo en un auténtico espectáculo, tan elaborado que ningún otro grupo animal se acerca siquiera a imitarlo. Un ejemplo es el ave del paraíso soberbia. El macho se presenta ante la hembra con una transformación visual que roza lo mágico. De entre todas las aves del paraíso, la parotia es quizás la más teatral. Incluso antes de bailar, el macho elige un espacio en el suelo del bosque y retira hojas y ramas, creando una especie de escenario natural perfectamente limpio para su actuación. A continuación, se coloca una especie de falda hecha de plumas y comienza su exhibición. Gira la cabeza con extrema precisión, salta lateralmente y agita su plumaje iridiscente, reflejando la luz como si llevara un manto de piedras preciosas. Los estudios demuestran que las hembras valoran no solo la belleza del macho, sino también la simetría y la fluidez de sus movimientos. Es decir, en el reino de los pájaros del paraíso no basta con ser bello, hay que saber bailar a la perfección. Por su parte, el ave del paraíso de Wilson impresiona por su aspecto casi surrealista. Con una corona azul brillante y un dorso amarillo vibrante, sus colores están distribuidos con una simetría tan precisa que parecen haber sido dibujados por un artista meticuloso. Mientras tanto, el astrapia flota en el aire con largas colas metálicas que ondulan como cintas de seda, creando coreografías aéreas que rozan la magia. Si el ritual del macho no es impecable, si comete un error en un movimiento, si su danza pierde el ritmo o su plumaje no refleja la luz de la forma adecuada, la hembra se alejará. Y cuando ella se marcha, se lleva consigo la oportunidad de perpetuar el linaje. Esa exigencia refinada obligó a los machos a pasar gran parte de sus vidas en constante preparación. Ensayan coreografías,
Cuidan meticulosamente sus plumas e incluso imitan sonidos del bosque para dar más impacto a la presentación. Los cantos de las aves del paraíso son realmente impresionantes. Esa entrega absoluta al arte del cortejo convierte a estas aves en auténticas joyas vivientes de la evolución. Cada comportamiento observado en estas aves es fruto de un largo proceso evolutivo basado en la selección sexual. No hay gestos aleatorios. Las hembras, exigentes, son las guardianas de esta belleza. Durante generaciones han preferido a los machos con los movimientos más refinados, los plumajes más vibrantes y los cantos más creativos. ¿El resultado? Un grupo de aves que no ha dado prioridad al camuflaje ni a la practicidad, sino que lo ha apostado todo por la exhibición y la singularidad. Estas especies demuestran que, en determinados ecosistemas, la capacidad de seducir puede ser una fuerza evolutiva tan poderosa como la de protegerse. Así es como la naturaleza, guiada por sus elecciones, ha creado algunas de las criaturas más espectaculares de la Tierra. ¿Te está gustando la expedición? Apoya nuestro canal con un like. Es un gesto sencillo que hace una gran diferencia para nosotros. A partir de ahora, viajamos a otro escenario. A orillas de los ríos y en las sabanas del sur y el este de África se revela un espectáculo. Bandadas de pequeños pájaros amarillos surcan el aire, transformando el cielo en un mosaico vivo de color y movimiento. Desde lejos, no son más que destellos dorados entre las ramas, pero al acercarnos se revelan como auténticas ciudades aéreas, metrópolis de paja y fibra, erigidas por uno de los arquitectos más ingeniosos del reino animal, el tejedor. Este pequeño pájaro, del tamaño de la palma de la mano, luce unos ojos claros que contrastan fuertemente con la máscara negra que rodea el pico y la zona alrededor de los ojos. Este llamativo detalle refuerza la impresión de una mirada siempre atenta, como si estuviera en constante vigilancia. Entre las aves constructoras, el tejedor es un perfeccionista. En cada ciclo reproductivo vuelve a empezar desde cero. Nada se reutiliza, nada se recicla. Y así, en cada nueva temporada, ahí está, entre las ramas, con un trozo de hierba en el pico y una misión clara: construir algo que impresione. Sin mapas, sin plantillas, solo instinto y repetición ancestral. El nido tiene forma esférica y una entrada orientada hacia abajo, lo que ayuda a proteger a las crías de la lluvia y de depredadores como las serpientes. Curiosamente, si la hembra no aprueba el resultado, el macho lo destruye todo y vuelve a empezar. Aquí no hay cantos elaborados ni exhibiciones corporales. El cortejo se lleva a cabo a través de la arquitectura. La hembra inspecciona cada estructura minuciosamente. Entra, examina, comprueba la resistencia.
y solo acepta aquella que cumple con su exigente estándar de calidad. Esta selectividad es tan extrema que muchos machos construyen varios nidos solo para ver cómo los destruyen uno a uno hasta que finalmente aciertan. Es, sencillamente, el romance construido con los propios materiales de la tierra. Viven en grandes colonias, donde decenas, a veces cientos de nidos se balancean entre las ramas como faroles suspendidos en el aire. Esta vida en comunidad no solo encanta por su estética, sino que también ofrece protección. Muchos ojos atentos vigilan los alrededores y el movimiento constante confunde a los depredadores. La dieta de estos pequeños ingenieros se compone de semillas, insectos y pequeños frutos. Pero hay un detalle curioso. En épocas de escasez, cuando el alimento escasea, el macho puede dejar de buscar comida para dar prioridad a la construcción, como si el acto de crear fuera más importante que alimentarse. Esa dedicación casi obsesiva es lo que lo hace tan singular. Dejamos atrás los paisajes áridos de África y nos adentramos en los bosques brumosos de China central, donde cada claro en la espesura parece esconder un secreto ancestral. Es en este entorno húmedo y sombrío donde encontramos al faisán dorado, también conocido como pájaro de fuego, una de las aves más espectaculares de nuestro planeta. Durante la época de cría, el macho representa un ritual que parece coreografiado por un maestro de danza. Con un movimiento delicado, levanta su manto dorado como si desplegara una capa de rey. Se acerca a la hembra con pasos lentos y ceremoniosos, creando una atmósfera de espectáculo. A pesar del esfuerzo, no siempre consigue captar la atención de la hembra. Sin mostrar ningún interés, ella puede ignorar por completo al pretendiente, por muy deslumbrante que parezca. En el reino de las aves, la belleza, por sí sola, no es garantía de éxito. Hoy en día, el faisán dorado se encuentra principalmente en los bosques de bambú y coníferas de China. Sin embargo, su presencia también se ha extendido por diversos países, donde se ha criado en cautividad, a menudo solo como ave ornamental. En Europa hay poblaciones que viven en libertad, descendientes de aves que se escaparon de jardines privados o colecciones ornamentales. La rareza del faisán dorado va más allá de su vibrante plumaje. Reside en la paradoja que representa un ser de imponente majestuosidad, pero de comportamiento reservado. Llamativo hasta el extremo, pero casi mudo. Ampliamente distribuido en el mapa, pero difícil de encontrar en su tierra natal. En el universo de las aves, es un enigma. La personificación de la belleza indómita que nunca se entrega por completo. Cruzamos océanos y llegamos a la costa este de Australia. Allí vive el pergolero satinado Tylonorhynchus violaceus, conocido como el artista del cortejo. En lugar de cantar o hacer alarde de su fuerza, el macho construye estructuras llamadas bowers, pasillos decorativos hechos con ramitas. Adorna estas construcciones con objetos azules recogidos del entorno: flores, tapones de botella, plumas,
frutas, en definitiva, todo lo que encuentre de ese color. La hembra observa no solo el diseño estético de la estructura, sino también la simetría y la organización del lugar. Los estudios indican que esta preferencia de los pájaros satín por el azul está relacionada con la percepción visual de las hembras y con la rareza de este tono en la naturaleza. Este tipo de comportamiento es una excepción en el mundo animal. Pocas especies dedican tanto esfuerzo a crear algo que carece de utilidad práctica. No ofrece protección contra las inclemencias del tiempo, no sirve de refugio ni se utiliza para almacenar alimento. Es una obra creada únicamente para deleitar la vista de una única espectadora, creada solo para ser vista y juzgada. Cada objeto de allí fue elegido a dedo, colocado con una precisión casi arquitectónica. No hay sonido, no hay danza, no hay nada. Solo la belleza, ofrecida en silencio, como un gesto ancestral de seducción. El macho luce un plumaje que recuerda al terciopelo húmedo. Bajo la luz, su cuerpo revela un intenso brillo azul metálico. Los ojos morados, una rareza entre las aves, añaden aún más intensidad a su aspecto. Es una apariencia pensada no para el camuflaje, sino para fascinar. En un universo natural donde casi todo tiene una finalidad objetiva, donde la eficiencia dicta las reglas de la supervivencia, el pergolero destaca como una excepción poética. Una criatura que ha elegido el arte como medio de expresión y el color azul como su sello más fiel. Volvemos a cruzar el océano, rumbo a África. Un continente grandioso, donde los ríos y los pantanos reflejan el sol como espejos de agua. Es en este entorno donde encontramos al ganso del Nilo, un ave de aspecto llamativo, como si hubiera sido ilustrada en los antiguos papiros egipcios. A pesar de su nombre, no habita únicamente el río Nilo, ni encaja por completo en la categoría de los gansos. Es un eslabón evolutivo entre el ganso y el pato, una fusión que por sí sola ya lo convierte en un ser único. Presenta una postura erguida y una mirada penetrante que los observadores suelen describir como intencionada. Siempre presente en las representaciones del antiguo Egipto, fue un ave venerada y estuvo en estrecho contacto con aquella civilización. Su plumaje presenta tonos terrosos, marcados por un círculo oscuro alrededor de los ojos que recuerda a una máscara teatral. Este detalle confiere al ave una expresión casi humana, como si siempre estuviera observando con un juicio silencioso. Las alas presentan sutiles reflejos en tonos metálicos de verde y cobre, equilibrando sobriedad e imponencia. A pesar de habitar en entornos acuáticos, su comportamiento difiere del esperado en las aves de este grupo. Es territorial, agresivo y altamente adaptable, incluso en zonas urbanas. Estas características la convierten en una especie con un comportamiento social complejo e imprevisible. Su graznido es alto y agudo, un sonido que recuerda a una alarma continua, siempre listo para anunciar su presencia.
Más que defender su territorio, impone respeto. No solo ocupa el espacio, lo reclama con la autoridad de un soberano que no admite réplica. Observar un ganso del Nilo es darse cuenta de que no toda la belleza se expresa con delicadeza. Su imponencia reside en su porte altivo, en su mirada intensa y en la forma en que destaca en cualquier entorno. Curiosamente, es una de las pocas aves africanas que han emigrado a los centros urbanos europeos y han conservado ese comportamiento dominante, llegando incluso a enfrentarse a los cisnes en disputas por el territorio. Es la prueba de que en la naturaleza, la fuerza y el encanto pueden ir de la mano. Nos dirigimos ahora hacia el sur, hasta las tranquilas y resplandecientes aguas de Australia, el único lugar del mundo donde el cisne negro se encuentra de forma natural. Durante siglos se creyó que todos los cisnes eran blancos. Cuando los europeos avistaron por primera vez a esta ave de plumaje oscuro en el siglo XVII, quedaron impactados. Fue como presenciar cómo lo imposible se hacía realidad. En la antigüedad, la expresión cisne negro se utilizaba como símbolo de lo imposible. Se creía que no existían cisnes de color oscuro. Era una metáfora de aquello que nunca se vería. El descubrimiento no solo amplió el conocimiento científico de la época, sino que también rompió una antigua metáfora. Lo que antes era símbolo de imposibilidad pasó a representar lo extraordinario, lo inesperado, lo que transforma paradigmas. A primera vista, el cisne negro transmite calma y sobriedad, pero es en el momento del cortejo cuando esta ave revela su verdadera esencia y su encanto. Durante el período reproductivo, el macho realiza movimientos rítmicos que van más allá de lo visual. Los círculos que dibuja en el agua, los sonidos graves y la apertura de las alas conforman un ritual completo. Estos movimientos tienen múltiples funciones. Además de atraer a la hembra, señalan el dominio sobre el territorio y una buena condición física. El cisne negro es conocido por formar parejas monógamas estables con vínculos que pueden durar toda la vida. Por eso, el ritual de cortejo va más allá de la conquista inicial. Es también la renovación de los lazos que unen a la pareja. El cisne negro es un ave adaptada a las profundidades del agua. Se sumerge con destreza, utilizando su largo cuello para alcanzar raíces y tallos sumergidos. A diferencia del cisne blanco, que prefiere alimentarse en las orillas, él explora en profundidad todo lo que el entorno puede ofrecer. El cisne negro nos recuerda que la belleza puede surgir de lo inesperado, rompe con los patrones y al hacerlo se convierte en símbolo de una naturaleza que sorprende. Desde un lago tranquilo bajo el cielo australiano, viajamos ahora al extremo opuesto del planeta. Dejamos atrás el calor y la elegancia del cisne negro para adentrarnos en el mundo helado y silencioso del Ártico. El viento sopla sobre el hielo, sin obstáculos, sin prisa, y allí, cuando todo parece vacío, ella aparece. No canta, no brilla, no busca llamar la atención. El búho nival es como el propio Ártico.
frío, bello, silencioso e inolvidable. Pero su valor no reside solo en su aspecto cautivador, sino en su capacidad para vivir y cazar en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Donde reina el frío, la luz se comporta de forma impredecible y el silencio parece absoluto. A diferencia de la mayoría de los búhos, no se limita a la oscuridad. Permanece activa tanto de día como de noche, una adaptación vital en un territorio donde el sol puede desaparecer durante días o brillar sin descanso durante semanas. Con unos ojos de un amarillo intenso y una cara redonda que funciona como una auténtica antena natural, capta los sonidos más leves. Incluso bajo una espesa capa de nieve, basta un ligero movimiento de un roedor para despertar su implacable instinto. De tamaño imponente, puede alcanzar hasta 1,5 metros de envergadura. A pesar de ello, es capaz de volar sin hacer ningún ruido. Sus plumas suaves y especialmente adaptadas amortiguan cualquier sonido. Esta habilidad para moverse en silencio absoluto convierte cada vuelo en una aproximación sigilosa y letal. Durante la época de cría, su comportamiento cambia. Se vuelve incansable, una depredadora decidida a alimentar a una nueva generación. Mientras que otros búhos buscan seguridad en las ramas, el búho nival construye su nido directamente sobre el suelo helado. En la tundra no hay árboles. Puede parecer arriesgado, y de hecho lo es. Pero su confianza reside en su camuflaje casi perfecto y en su vigilancia constante. Siempre está alerta. Un detalle curioso son las diferencias entre los sexos. Mientras que los machos se vuelven cada vez más blancos con la edad, las hembras conservan manchas grisáceas y marrones. Esta coloración más oscura no es casual. Les ayuda a camuflarse mejor durante el periodo de incubación, cuando permanecen inmóviles en el suelo helado, protegiendo los huevos. Durante el verano en el Ártico, el búho nival encuentra las condiciones perfectas para criar a sus polluelos. Días largos, mucha luz y comida en abundancia. Sin embargo, con la llegada del invierno polar y la disminución de la oferta de alimento, se ven obligadas a migrar. Lo más curioso es la forma en que migra. A diferencia de la mayoría de las aves, no sigue siempre la misma ruta, ni migra únicamente por el frío. Va a donde hay comida. Por eso, algunos años puede desaparecer por completo de una región y de repente aparecer en gran número a miles de kilómetros de distancia. Incluso se las ha visto posarse en aeropuertos de Estados Unidos, sorprendiendo a los pilotos, o aparecer en playas de Europa donde nadie esperaba encontrarlas. En un territorio extremo, moldeado por el viento y el frío cortante, esta ave se ha convertido en una figura casi sobrenatural. No necesita un canto melodioso ni un plumaje colorido para imponerse. Basta con estar ahí. Su comportamiento reservado, sumado a su aspecto escultural, envuelve todo lo que la rodea en un aire de misterio, como si perteneciera a un mundo antiguo, casi legendario.
Mientras que en el Ártico la supervivencia exige silencio y camuflaje, en los trópicos de Australia la exuberancia se convierte en una estrategia. El loris arcoíris es un ejemplo de esta adaptación opuesta. Vive en bosques tropicales, moviéndose en bandadas llenas de energía. Su plumaje reúne colores de una intensidad impresionante, lo que refleja su naturaleza inquieta y sociable. A diferencia del búho nival, no pasa desapercibido y parece que le gusta. Con plumas que parecen haber sido pintadas a mano, el loris arcoíris combina tonos de rojo, azul, amarillo y verde en llamativos diseños. Este plumaje vibrante no es solo decorativo, ayuda al pájaro a destacar en su bandada, facilita la comunicación visual e incluso actúa como forma de intimidación. Lo que lo diferencia aún más es su personalidad. Es atrevido, juguetón y extremadamente sociable. Su inteligencia es notable, interactúa con los humanos y es un gran imitador. Forman bandadas ruidosas con decenas de ejemplares que vuelan al unísono, zambulléndose y chillando como si celebraran una fiesta en el cielo. Nada tímidos, se posan en balcones, exploran huertos, invaden jardines e incluso roban fruta con una destreza impresionante. Durante la época de apareamiento, los loris forman parejas fieles, se vuelven inseparables, bailan, comparten comida e intercambian suaves vocalizaciones. Estos lazos pueden durar toda la vida. Y cuando llega el momento de dar vida a una nueva generación, construyen sus nidos en huecos de árboles, donde el macho y la hembra comparten los cuidados con dedicación. La hembra incuba los huevos con esmero, mientras que el macho protege el entorno. Cuando nacen las crías, ambos se turnan en todas las tareas, construyendo juntos una familia caracterizada por la armonía, el cuidado y la presencia constante. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por el reino de las aves. Muchas gracias por vernos y esperamos veros en el próximo video. Gracias y buen viaje.